שלום לכם, אנחנו בישיבת כתבים, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לרב. Hola, gracias por estar con nosotros en la reunión de escritores. Hola, doctor Lyman. Hola a todos. Vamos a hablar de los temas de actualidad de esta semana y empezamos nuestro tema de hoy con la historia y Bar Kokhba. Jaime, hola. Los alumnos que empiezan la escuela no van a aprender acerca de la declaración de Ciro, ni de los asmoneos, ni de Bar Kokhba, ni la destrucción del templo. Debido a las matriculaciones de este año, la materia en bachillerato será reducida este año y el segundo templo será totalmente retirado de los planes de estudio. Estos exámenes en literatura, en historia, etcétera, van a ser cancelados y van a ser sustituidos por una serie de exámenes internos y otras evaluaciones. El número de horas que se dedica a los estudios de historia se ha reducido de 9 a 5. La historia general también se ha recortado, se ha dejado fuera el periodo de la Italia fascista, el periodo de entre guerras mundiales, etc. Entonces, en primer lugar, ¿qué conocimiento le da a la historia a la persona? Doctor Lyman, sin la historia no hay hombre. Es realmente una parte de la personalidad de uno, de los principios de la persona, de todo. No entiendo cómo es posible saber quién soy yo si no lo aprendemos por medio de la historia y de la Tierra y de la historia del ser humano sobre la Tierra. Entonces no soy una persona si no aprendo acerca de todo esto. Para la persona que se pregunta ¿quién eres tú?, tiene que saber de dónde viene, hacia dónde va, qué ocurre conmigo, qué ocurre con la humanidad, esa humanidad de la que formo parte. Estas son cosas sin las cuales no sé, no entiendo cómo hacer esto, porque la historia no es fácil y es una parte tan importante de lo que pensamos sobre los otros mismos. Jaime, entonces la autopercepción de una persona es a través de la historia y, doctor Lyman, claro, la historia del mundo antiguo, acerca de la conquista de Roma por parte del Imperio Romano y otras cosas que son las bases de nuestra civilización. No sé, yo lo estudié porque quería saber qué es el hombre en esta tierra. Y todo eso me enseñó mucho. Y también vi todos esos problemas y errores que la humanidad cometió por medio de tal y tal fenómeno. Jaime, entonces, a nivel personal, para usted, en la percepción de la persona, en la autopercepción, ¿dónde está la historia? Doctor Lyman, es la percepción del ser humano. Si la persona sabe dónde está el sistema solar, todo el sistema de
del planetas con la luna y sabe cuándo se iniciaron las civilizaciones aquí sobre la Tierra y todo esto, todas estas cuestiones que nos dicen de dónde venimos. Después de todo, somos la continuación de las naciones que existían en los distintos continentes. Y por eso, poco a poco, nos aproximamos a una situación en la que tanto los países como las personas, las familias, las universidades, no sé, la persona tiene que ver estas cosas y colocarlas dentro de sí, dentro de todo ese proceso general de nuestra historia y evolución. Jaime, en los estudios de historia, ¿cuál es el lugar de que una persona estudie acerca de su propio pueblo? Dr. Lyman tiene que estudiarlo también. Y entonces entenderá de dónde viene su pueblo, cuál es su relación con él, qué naciones influyeron sobre su propia nación, etcétera, etcétera. Jaime, específicamente en el artículo se habla de cancelar este periodo de estudio de la destrucción del Segundo Templo, que es algo bastante esencial y crítico, porque el pueblo judío adoptó una nueva actitud. Entonces, ¿cuál es la importancia de que una persona sepa sobre el periodo del Segundo Templo? Dr. Lyman, no sé quién está cortando todo eso, no sé quiénes son estos socialistas que están en el Ministerio de Educación. No sé cómo referirme a ellos, cómo llamarlos. Realmente el periodo del Segundo Templo es la base de lo que nos está ocurriendo hoy. Entonces, si tú lo borras, si no vas en ello y lo tratas en la escuela, simplemente lo borras. Y entonces quieren llevarnos a una serie de estudios más modernos, mejorados, y por eso simplemente no quieren poner ese periodo de la historia. ¿Qué ocurre si una persona borra sus raíces? Dr. Lyman, no tiene en consideración las cosas, ni sabe con qué puede trabajar, ni tiene una reflexión acerca de ello. Es como si nada de eso existiera. ¿Aprenderán acerca del éxodo de Egipto, como que existió, o también lo van a borrar? Entonces, tal vez no hubo éxodo de Egipto y dirán que es una historia de niños y estudiamos ¿desde qué? ¿Desde Herzl en adelante? Jaime, todas las enseñanzas de historia se han sido muy reducidas para que tengan que estudiar mucho menos. Entonces, mi pregunta es, si una persona no tiene todo este bagaje, todo este de saber la historia, ¿qué es lo que se está perdiendo? Dr. Lyman pierde sus bases, su fundamento, no sabe en dónde se apoya. Tal vez en vez de estudiar historia puede estudiar diferentes guerras o diferentes eventos malos que sucedieron. Tal vez la persona tiene que empezar como una página en blanco y no saber nada de eso y la gente tal vez se porte mejor entre sí. Dr. Lyman, no se puede borrar el pasado de la humanidad, porque sin el pasado no puedes ver el presente.
y no puedes planear de forma correcta ni tampoco ver el futuro, porque a través del pasado ves cómo continúan las cosas en el presente y tienes algún tipo de perspectiva. ¿Quién hizo esto? Porque es que es algo totalmente irracional y no creo que nadie, ningún lugar en el mundo, en un país normal y desarrollado, que ocurra algo parecido. No digo que tengamos que estudiar durante miles de horas, pero tiene que haber algún tipo de continuidad de lo que ocurrió en algunos periodos, lo que ocurrió en el periodo del Antiguo Egipto, el del Antiguo Israel, diferentes cosas, cómo nacieron las religiones, cómo están conectadas unas con otras. ¿Cómo puede ser que no se estudie? No sé, listas de escritores, de músicos, de personalidades, tantas cosas que la gente estudia y comprende y entiende lo que hay detrás de todo eso. La humanidad no es algo que haya surgido así, de pronto, que salió de las cavernas, desde danzar un poco alrededor del fuego y ahora de pronto estamos bailando en discotecas y nada entre medias. Entre la historia y otras asignaturas, lo que se solía hacer con ellas es memorizarlas. Sí, pero no memorizarlas por memorizarlas. Jaime, sí, los alumnos sentían que eran materiales de estudio que no les interesaban y no los sentían. Y entonces dijeron, bueno, entonces ¿para qué sirven? Y usted le está diciendo algo distinto. Usted dice que eso construye a la persona, que es la esencia de la humanidad y que nos da una perspectiva diferente. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer para que no se alegren de descartarla? ¿Cómo enseñarla, doctor Lyman? A través de películas. Tienen que estar bien hechas, buenas películas que todo el mundo vea y todos aprenden de ellas y que después escriban acerca de ellas. Entonces, en primer lugar, las miran, se fijan en ellas y después escriben acerca de ellas. ¿Cómo fue esa serie de películas que vieron desde el principio del mundo? Realmente desde el principio del mundo, cómo nació el Sol, la Tierra, todos los sistemas, para que sea algo que llegue a todos, que se sienten en clase, que vean esas películas y después que escriban acerca de ello. Que escriban una historia acerca de eso que vieron. Una de las reivindicaciones, dice Jaime, es que de hecho, cuando estudias historia, estudias lo que se inserta en ti. Y hay otro enfoque que la historia entonces no se dicta y que los niños tienen que leer distintas cosas acerca de los distintos periodos, ven distintos documentales y cubren menos periodo de historia, pero ven más cosas o profundizan más. ¿Es correcto, doctor Lyman? Bueno, tienes que ver cómo
cómo hacer para que atraviesen todas las cosas, todos los periodos. Se pueden hacer muchas cosas. Y es algo que realmente desarrolla a la persona. Jaime dice, ¿entendí? Dudi, ¿quiere preguntar algo? Dudi dice, sí, entiendo que la historia es importante para poder desarrollarse, pero por otro lado, la humanidad no aprende de la historia. Doctor Lyman, no importa. Lo importante es que la humanidad sepa de dónde viene. ¿Por qué es importante estudiar historia, doctor Lyman? Porque nuestro ego no nos deja de otro modo. Por eso digo que es importante aprender estas cosas. Tengo que saber qué ocurrió antes de mí, de dónde vengo. En relación con la historia del hombre, incluso la prehistoria, hay diferentes estudios de diferentes países sobre cómo ocurrieron las cosas. ¿Un cabalista puede saber lo que es correcto y lo que no? Doctor Lyman, ¿de acuerdo con la historia o con qué? Dudi, yo puedo decir lo que ocurrió hace 4.000 años y otro estudio dice una cosa distinta y, doctor Lyman, no son hechos en los que nos podamos fiar y hacer aproximaciones para el futuro. Entonces, ¿tenemos que fiarnos de lo que nos dicen los historiadores? Doctor Lyman, los cabalistas no escriben, no se mezclan con esto de la historia. Es un desarrollo de lo que ha sido la evolución egoísta del hombre. Y ¿qué es esa historia de la humanidad entonces? ¿Los cabalistas se relacionan con lo que los investigadores escriben? Doctor Lyman, no. Normalmente no, porque para ellos es muy claro en qué se basa todo y que todo se desarrolla como resultado del desarrollo del deseo de recibir de un día para otro. Y así es como va desarrollándose todo en este mundo. Pero explicarlo a los estudiantes, podemos explicar cosas desde los primates, como desde ellos sale el hombre, surge el hombre, cómo se va el hombre desarrollando a través de diferentes formaciones y a lo largo de la historia. Shelley, ¿cómo la historia se conecta con la conexión que cada persona tiene que hacer en su raíz? Doctor Lyman, le da a la persona lo que es, cómo se ha desarrollado, incluso desde antes de los simios y los primates, de la fuente de la que provenimos, de esas pequeñas bacterias. Y por eso los estudiantes se les da el conocimiento de dónde provenimos, hacia dónde vamos y por qué hemos llegado a lo que hemos llegado y cómo debemos continuar desarrollándonos, qué nos hace seres humanos más desarrollados, etc. Shelley, entonces estudiar la historia de forma ideal, la persona que estudia tiene que entender acerca de su nación, acerca de sí mismo, o simplemente tiene que estudiar acerca de sus ancestros. Doctor Lyman, pero yo soy el resultado de mis ancestros. De cada generación que precede a la presente. Shelley, ¿qué es lo que
mi corrección es distinta hoy, mi camino es distinto hoy de lo que mis padres y antepasados experimentaron. Doctor Lehman, sí. Bala Sulam escribe acerca sobre ello. Norma, una pregunta corta. En los libros de antisemitismo se habla sobre historia, pero los cabalistas usted dice que no se relacionan con la historia. Entonces, para poder explicar este fenómeno del antisemitismo, ¿es importante introducir los libros y la historia? Sí, es importante, dice el doctor Lehman. Lo que hace es bueno, es importante y está bien. Vamos a seguir con el siguiente tema, el precio de la soledad. Nos ha hecho el coronavirus más distantes y aislados. Pasamos más tiempo con nosotros mismos. El tiempo que las personas pasan hablando con otros ha estado en declive durante los últimos 30 años. Y para decirlo en pocas palabras, la persona siente que los otros demandan energía y recursos. Y cansa mucho la interacción con los demás, sus opiniones, cosas que no nos interesan. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la relación que merece la pena invertir en ella? ¿Y qué le da a la persona esa relación? Doctor Lehman, una relación tiene que ser tan conveniente como sea posible. Cuanto más avanzamos, menos nos conectaremos unos con otros. Dice Shelley, una pregunta. Lo que estamos preguntando es el precio de la soledad. Esas relaciones interpersonales que están decayendo, que no hay interés en relacionarse con otras personas. Doctor Lehman, sí, yo siento eso también. Yo estoy dispuesto a encerrarme en mi habitación, no llames a la puerta, no entres. ¿Y qué le llena a usted? Doctor Lehman, yo me lleno a mí mismo. No he encontrado a nadie en el mundo, alguien que pueda llenarme más que yo mismo. ¿Cómo lo hace? Yo pienso que puedo ser una persona, que me puedo llenar a mí mismo con diferentes medios. Leo las noticias, me intereso por la ciencia. Shelley, ¿no necesitan ningún tipo de retroalimentación? Doctor Lehman, ¿qué tipo de retroalimentación? Nadie dice cosas buenas de mí. Shelley, alguien que comparta sus emociones con usted y usted con ellos. Doctor Lehman, ¿para qué? ¿Qué piensa alguien acerca de mí? ¿Y por qué tengo yo que decirles a ellos lo que pienso acerca de ellos? Shelley, entonces, todo su mundo interno, ¿usted lo expresa? Doctor Lehman, no estoy hablando de tener un grupo de estudiantes, etcétera, sino una persona que no esté relacionado con esto. Yo no sé a quién podría apegarme. A veces hay personas que compran un perro automático con el que hablar, pero yo ni siquiera necesito eso. Tengo libros, películas, internet. ¿Por qué eso no es suficiente? Shelley, es como una persona que no tiene interacción. Si te da algo, placer, hazlo, dice el doctor Lehman. Shelley, esa es la cuestión.
¿Qué tiene que darle una relación a la persona para que merezca la pena invertir en ella? Doctor Lyman, placer y llenado, como dices. Pero si yo no obtengo ningún placer, ¿qué es lo que me empuja a construir una relación? Se dice que no es bueno que la persona esté solo, dice Shelley. Doctor Lyman, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar todo el día en el mercado, mirando a todas partes? El aire está lleno de distintas ondas. ¿Para qué necesito eso? A mí me gusta disfrutar de las cosas tranquilas, calmadas, así. Shelley, entonces, ¿para qué nos crearon con personas si no necesitamos a nadie? Eso es una pregunta, dice el doctor Lyman, pero no es para mí. Shelley, ¿lo está diciendo en serio? Doctor Lyman, desde este punto en adelante, yo estoy dispuesto a que me pongan en una prisión solitaria y no salir, porque tengo medios, libros, tengo formas de comunicación, tengo conexión con el mundo de la forma en que a mí me gusta y yo quiero, y no en la forma en la que quieren imponer. Shelley, ¿es una cuestión de carácter? Doctor Lyman, es una cuestión de no querer malgastar el tiempo en mi vida en algo que no necesito, que no puedo manejar ni determinar de antemano. Shelley, pero la vida nos empuja y nos obliga. Doctor Lyman, sí, entiendo eso, pero yo no. Shelley, yo no sé si habla seriamente, porque usted habla de la conexión todo el tiempo y de cómo conectarse de la forma más profunda. Doctor Lyman, ¿cómo conectarse y para qué propósito? Eso ya es algo totalmente diferente. Ahí ya estás tocando mi vida de una forma más profunda. Eso de conectar con todos en el mundo. Estoy dispuesto a abrazarlos a todos, pero ¿a qué nivel? ¿Por qué? ¿Y para qué propósito? Si contestas a esas preguntas, te será claro por qué dije eso. Y entenderás también por qué me encierro en mí mismo y por qué me encierro y no salgo. Shelley, para ver si lo he entendido. Usted dice que sí, que la persona se está apartando de la sociedad porque siente que no tiene necesidad. Doctor Lyman, a propósito, la persona construye distintos sistemas de comunicación para que no se vea obligado a comprometerse con otros. Shelley, ¿es algo natural y bueno? Doctor Lyman, de acuerdo con nuestro ego que evoluciona, ¿es natural? Sí. Shelley, y después usted dice que como resultado de tener vínculos, yo elijo con cuáles me vinculo y sí. Dice el doctor Lyman, entonces yo decido salir de mi escondrijo y relacionarme con todos, pero no hay relación, no hay necesidad de relacionarse por relacionarse. Y hay un deseo mayor de relacionarse con más personas. Doctor Lyman, ni siquiera hablo de eso. Hablo de las personas que viven en el mundo hoy. Mira cómo funciona. Una persona está sentada frente a un ordenador en el trabajo, después va a casa y se sienta allí otra vez de nuevo. Y otra vez, el día siguiente es la misma operación. Entonces, ¿no tiene sentido resistirse a este proceso? No se puede, dice el doctor Lyman. Shelley dice, porque el estudio que acabo de leer
muestra que la soledad sale cara, se paga un precio por ella, se pierde la creatividad cuando no se encuentra uno con personas cara a cara. Doctor Leimer, eso son tonterías. Si yo no me encuentro con alguien en la calle o en un bar o en un partido de fútbol, ¿qué ocurre? Shelley, muchas veces cuando hablas con la gente parece que que se abren nuevos canales en tu mente. Doctor Leiman, sí, ese tipo de noticias que escuché sobre la moda y sobre quién está con quién. Y sí, ¿qué más? Shelley, también hay quien dice que en la charla del día a día uno puede suavizar sus puntos de vista, se vuelve menos rígido y puedo sentir a los demás. Doctor Leiman, mira, yo no estoy hablando al nivel que tú estás hablando. Yo estoy hablando del nivel de personas más intelectual que quieren llenarse más y más con cosas más globales, innovadoras, etcétera. Eso es todo. Hablo acerca de ellos. No hablo acerca de que hablé con mi vecino y me dijo algo que wow. No, no hablo de ese tipo de cosas. Shelley, entonces, ¿qué tiene que decir acerca de ese tipo de personas que son más intelectuales y que sienten que no necesitan la sociedad? Doctor Leiman, que tenemos que construir algo a través de lo cual ellos puedan navegar a través de Internet y allí obtener todo. A través de Internet puedes obtener cosas que no te imaginas porque puedes estar ahí en una esquina y conocer acerca de todo. ¿Qué cosas? Hay muchas cosas allí. Hay política, cultura, educación, hay estrellas y qué sé yo, cuántas cosas más. Shelley, pero aún así es importante que entre esas personas más sabias, más intelectuales, haya una inclinación de abrir su perspectiva para ponerse en la piel del otro, o pueden quedarse así haciendo las cosas por sí solos. Doctor Leiman, la vida nos lleva en su dirección y ya verás lo que va a ocurrir. No podemos determinar nuestro desarrollo interno y externo. Todo llegará. Shelley, última pregunta. Aún así, yo como madre animo a mis hijos a que estén en sociedad y creo que eso influye en el nivel de felicidad de la persona. Por ejemplo, encontrarse con otros niños. Entonces, ¿es algo correcto animarlos así? Doctor Leiman, los niños necesitan la sociedad, por supuesto, porque sin ella no pueden desarrollarse. Todo su desarrollo es a través de la conexión, la comunicación con otros niños y ellos aprenden de eso y no hay sustituto para eso. Pero los adultos, cuanto más desarrollados, más nos aislamos en diferentes bibliotecas y nos volvemos más exigentes con respecto a lo que elegimos en la sociedad. ¿Qué le ocurre a la persona de hoy en día? Por la mañana hace ejercicio, va a dar un paseo y después va a trabajar y después está con unas
cuantas personas allí en el trabajo, se sienta frente al ordenador y vuelve a casa, o antes de ir a casa entra en el supermercado. Y también, incluso hoy, le reparten las cosas en casa, no hace falta que vaya al supermercado. Entonces, no necesitamos tanto contacto con los extraños, y lo veremos en el futuro, que nos volveremos cada vez más aislados, unos cada vez más aislados de otros, que nos encontraremos y nos veremos solamente en línea. Y entonces intentaremos pasar a través de la pantalla la internalidad de la persona. Es decir, aquí hay una cosa y su opuesta. Cuanto más me alejo físicamente, más conectado me vuelvo internamente a la otra persona. Shelley, entonces todo será a través de las pantallas, ¿sí? No necesitaremos lo físico mucho más, ¿no? Hay un pensamiento que no solo a través de pantallas, sino a través de cables en nuestro cerebro. Alguien se pone aquí una pulsera y otra persona a 1000 kilómetros se pone otra pulsera y podrán comunicarse emociones sin hablar. La gente verá lo que es bueno. Pero yo no pienso que esas formas de conexión que tenemos hoy, que tenemos que sentarnos y hablar, es agradable, pero es agradable cuando se encuentran los niños o cuando se encuentran un hombre y una mujer. Sí, yo no digo que haya que borrar todo eso. Eso es agradable. Pero después vemos que todo eso se va de nuestra vida. Shelley, ¿usted cree que alcanzaremos una comunicación telepática en el futuro? Dr. Lyman, no lo sé, pero yo veo que la mayoría de la gente, las parejas jóvenes, cuando van al cine, no se hablan entre sí, pero ven la película juntos. Entonces, algo así. Estoy seguro de que no veré el futuro que me estoy imaginando, pero estamos avanzando a un estado en el que las personas hablen entre sí menos. Toda la charla superflua desaparecerá. Dudi, entonces, ¿qué es lo que vemos? No es que un cabalista sea alguien solitario. Dr. Lehman, no, es alguien muy interconectado con los demás, muy interconectado. Pero eso no significa que pierda su tiempo en diferentes cosas, como dice Shelley. Dudi. Entonces, ¿para qué utiliza todo ese conocimiento que usted acumula? ¿Sirve para el desarrollo espiritual o es algo global? Dr. Lehman, sin saber lo que sé, no podría dar lecciones porque tengo que tener unas bases dentro. Dudi, entonces, es bueno para nosotros que nos impresionemos en los distintos conocimientos de este mundo para ampliar nuestros horizontes. Sí, dice Dr. Lehman, sí, hace un tiempo estudié paleontología o dinosaurios, dice Jaime. Sí, dinosaurios, supongamos. Y fue muy interesante. Yo no me imagino cómo podría ser una persona moderna sin estar familiarizado con esos temas y esas cosas. Es una parte de ti, porque dentro de mí también hay algún tipo de dinosaurio.
No obstante, no en vano vinimos de ellos. Dudi. Bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente tema. 125 aniversario del Congreso Sionista. Se celebró en Basilea, Suiza. Herzl escribió en su diario: en Basilea fundé el Estado judío. Y ese evento reúne a miles de líderes y empresarios judíos de todo el mundo y debaten acerca del sionismo y su visión, los desafíos y los hitos que esperan para el pueblo judío en los próximos 25 años. ¿Cómo lo ve usted, Dr. Lyman? Yo no veo problemas específicos en el camino. Yo creo que sentimos más y entendemos más cómo existir, y la humanidad se está acostumbrando al pueblo de Israel, al Estado de Israel, y espero que ellos se acerquen a la corrección del mundo, corrijan el mundo y que todo salga de una forma buena, que no desaparezcamos y que vivamos en un continuo avance y progreso. Dudi, escuché mucho optimismo de usted ahora. Dr. Lyman, no es un optimismo que dependa de nosotros, sino del Congreso sionista existente. Porque si yo lo veo con mis ojos, parece que hemos establecido un Estado y nos peleamos acerca del carácter del país, acerca de todas las facciones, sectores de esta sociedad. ¿Qué necesita la sociedad israelí para entrar en un sentimiento común, conjunto, que justifique su existencia? Dr. Lyman, la sociedad israelí tiene que estar de acuerdo con lo que dijeron los verdaderos cabalistas Bala Sulam, Rabash. Esto de que ama a tu prójimo como a ti mismo es la gran ley. Y esa tiene que ser la base de la nación y de todas las naciones. Eso es todo. Entonces, ¿cómo utilizar esas fuerzas que nacen en nosotros como una nación que pelea todo el tiempo? ¿Cómo llevar esa disputa entre nosotros de una forma más? Dr. Lyman, aprenderemos a cómo llevarla. Nos acercamos a ello. Tenemos que difundir a todas las naciones, porque mi casa será una casa de plegaria para todas las naciones y tenemos que llevar y acelerar la corrección del mundo. Yo creo que ocurrirá más rápido de lo que pensamos. Dudi, entonces, ¿en qué etapas estamos ahora? Todavía no hemos alcanzado la etapa que se supone que teníamos que alcanzar. Dr. Lyman, no, ciertamente no. Pero se volverá muy rápidamente en algo más corregido. Veremos el final del camino de una forma positiva. Dudi, ¿usted ve una imagen de qué como país, Dr. Lyman? De un país en el que la gente entenderá que no tiene elección, que no tiene otra opción y que solo de esa forma se puede
uno acercar y ver el futuro. ¿Qué nos llevará a darnos cuenta de que no tenemos elección? Doctor Lyman, eso ya se expresa. La naturaleza se está acercando a nosotros, nos está arrinconando de forma que no nos queda otra opción para que alcancemos ese tipo de conexión. ¿Ve usted más tormentos y golpes? Lo sabrá, lo sabrá. Habrá golpes y aprenderemos de ellos. Y de esos estados que atravesaremos, aprenderemos. Herzl soñaba con que el Estado judío fuera una luz para las naciones. Dijo que otros tenían que tomar ese ejemplo. Con respecto a ser una luz para las naciones, ¿en qué posición estamos actualmente? Doctor Lyman, no puedo decir, pero está cerca y no lejos. Esto de ser, cuanto más diseminemos al mundo, Doctor Lyman, cuanto más nos acerquemos en la nación de Israel, más forzaremos a las naciones del mundo a acercarse entre sí. Eso es cierto, sí. Todo depende del equilibrio que haya dentro de la nación de Israel. ¿Qué tipo de gratitud le debe el pueblo de Israel a Herzl y al movimiento sionista? Doctor Lyman, bueno, yo veo a Herzl como una persona especial que él mismo no era gran cosa, pero lo hizo de tal forma que a través de él llegó el conocimiento y la sensación de establecer el sionismo y de atar a la nación de Israel a su raíz y explicar al mundo entero cuál es nuestro propósito. Aunque él no llegó a completar estas cosas, nosotros tenemos que seguir explicándolo cuál es el propósito de la nación de Israel y a qué necesitamos aspirar y qué hacer. Con este evento que se reúnen en Basilea, ¿cómo ve usted a ese visionario como Herzl que necesita Israel? Doctor Lyman, yo no creo que nosotros necesitemos un líder al que la gente escuche o mire, sino que necesitamos a muchas personas que hablen acerca de ese movimiento rápido del sionismo correcto, auténtico. Y no creo que tenga que haber alguien, una persona. Es difícil para la nación estar de acuerdo con una sola persona, porque todos ven que esa persona de alguna forma está en contra de ellos. Y por eso me parece que se necesitan unas cuantas personas, unas cuantas docenas de personas que hablen acerca del proceso que todos tienen que atravesar desde el centro del movimiento y hacia todas sus partes más externas. Pasamos al siguiente tema, la renuncia silenciosa.
Como resultado del coronavirus, muchos trabajadores instalaron su oficina en casa y entonces hay como una frontera difusa entre la vida personal y la del trabajo. Y hay un fenómeno llamado renuncia silenciosa que significa que tienen que cerrar sus ordenadores a las 5, no comprobar sus teléfonos móviles, las notificaciones a partir de esa hora. No se trata de dejar tu trabajo, sino la idea de invertir demasiado y más allá de lo que se debe hacer. Una encuesta reciente halló que el compromiso de los trabajadores estadounidenses es muy bajo y más de la mitad de los trabajadores nacidos después del 89, los millennials y la generación Z, se ven como desenfocados en el trabajo. Y ellos dicen que se trata de buscar un equilibrio más sensato entre el trabajo y la vida personal. ¿Cuál es el equilibrio entre hacer lo mínimo y mantener tu lugar de trabajo? Doctor Leiman, yo estoy a favor del equilibrio sano, a favor de que todos trabajen de acuerdo con las necesidades básicas para cubrirlas y no más. Protegeremos así el aire, el planeta, todo será mucho mejor. Eso es todo. Saldremos al parque, iremos a distintos lugares, saldremos de paseo. Yo creo que todo el mundo se beneficiará de eso. Nosotros, los mayores, los niños. Norma, es interesante porque probablemente es la definición más cercana al término de pensar con poca ambición. No se trata de eso. Yo no quiero disminuirme a mí mismo, sino al contrario, quiero expandir mi mente invirtiendo en otras cosas, porque invirtiendo 10 horas más de trabajo a la semana no voy a hacer nada bueno por el mundo, excepto contaminar el aire y todo el ecosistema en general. Entonces, ¿qué utilidad tiene eso? Norma, sí, pero no estropear la ecología, no tenemos siquiera que conducir el coche, podemos quedarnos en casa. Pero, ¿qué es esto de, doctor Leiman? Yo puedo salir al parque, jugar con los niños, puedo tumbarme en el sofá y ver series en la televisión. ¿Para qué tengo que estar yendo de un lado para otro? ¿Para qué? ¿Qué obtengo con eso? ¿Y quién gana con eso? Norma, pero hay exigencias, hay tareas que hay que hacer en los lugares de trabajo y... Doctor Leiman, bueno, pues que se rompan la cabeza los jefes con lo que tienen que hacer. Del mismo modo que hubo guerras hace 100 o 200 años entre empleados y ya no necesitamos estas cosas, entre empleados y jefes, ya no necesitamos estas cosas. Norma, hay gente que dice que este fenómeno es pereza, pura vaguería y pereza. Doctor Leiman dice, Norma, lo siento, pero si es un movimiento que se despierta
Como resultado del desarrollo natural de las personas, no hay nada que se pueda hacer. Es solo la evolución. Es un proceso evolutivo. La gente dejará de hablar del dinero, tal como se hacía hace poco tiempo, que todo el mundo corría y todo era dinero, dinero, dinero. La gente no quiere ver que que el dinero lo es todo. Ya no quiere ver eso. Es cierto que es importante, pero no hasta un punto en que yo venda mi vida por el dinero. ¿Sabes? ¿Conoces el chiste? Que un mexicano está sentado bajo un árbol y se le pregunta, ¿por qué estás ahí sentado? ¿Y por qué no trabajas? ¿Haces esto, lo otro? Y estás bajo un árbol. Y él responde, lo estoy haciendo ahora. Estoy haciendo todo eso. Esa es la respuesta. Norma, entonces, no es falta de motivación, sino que simplemente sientes que no hay necesidad. Doctor Lyman, no importa cómo quieras llamarlo, estamos cambiando. El tiempo hace lo suyo, hace lo que tiene que hacer. Y la gente de hoy no corre ni persigue ciertas cosas que antes nos satisfacían, sino simplemente quiere tener sus necesidades básicas cubiertas y no correr detrás de todas las cosas para ganar más y más. Norma. Entonces, ¿qué es lo que desarrolla? Usted ha dicho que esto es como una parte de evolución que se despierta en cada persona. Dr. Lyman, eso ya es otra pregunta. ¿Para qué nos desarrollamos? Nos desarrollamos para que los deseos sean más racionales, más espirituales y que veamos la vida un poco desde arriba y nos preguntemos ¿para qué? ¿Por qué? Y a partir de ahí podamos decidir. Aparte de mantener su vida, ¿qué más tiene que querer la gente de su trabajo? Dr. Lyman, ¿qué tiene que darme satisfacción? Y eso solo puede ser a condición de que nuestro trabajo alcance un nivel más espiritual. Pero eso no es para ahora. Trabajaremos con las personas y sabremos para qué lo hacemos y hablaremos de ello más adelante. Norma, ¿qué significa una forma más espiritual? Dr. Lyman, que sabremos que en nuestro trabajo corporal estamos produciendo un resultado espiritual. Norma, ¿cuál es el equilibrio más racional entre el trabajo y la vida? Dr. Lyman, que todo lo que hago, lo hago para poder sacar el mayor beneficio de ello. Y aquí está la pregunta. ¿Qué es lo más elevado? Cada uno, según su propio grado, considerará algo como más elevado. Norma, usted dice que hemos entrado en un tipo de nuevo desarrollo de deseos en la persona. Sí. Norma, entonces, ¿en qué época estamos? Y si este avance espiritual se producirá. Dr. Lyman, vamos hacia ese desarrollo espiritual todo el tiempo. No es evidente para nosotros todavía, pero aún así vemos grandes cambios. Norma, ¿estos cambios cómo afectan, cómo influyen en el desarrollo materialista de la sociedad, como por ejemplo en la economía? Dr. Lyman, la gente se volverá menos materialista. Serán
Son periodos que pueden ser así, asá, y habrá periodos de desarrollo materialista y después pasaremos a un desarrollo más espiritual. Norma. Hablo de toda la economía global. En cada país los trabajadores trabajarán menos y habrá menos economía. O puede ser que al contrario. Hay quienes dicen que hacer menos hará que los trabajadores se quemen menos y los hará más productivos. ¿Es algo correcto? ¿Puede traer esto resultados positivos? Doctor Lightman, yo creo que habrá un resultado positivo a partir de que la gente empiece a pensar ¿para qué hago todo esto? ¿Por qué necesitamos tener lo necesario para la vida y no más? ¿Para qué vamos a contaminar el planeta con todo eso que producimos? Es simplemente basura. No tenemos ni siquiera dónde arrojar todo eso. Ya los océanos están llenos de toda esa basura. Gracias. Gracias a vosotros también. Gracias a todos. Fue muy agradable esta conversación. Adiós.